Hola creativos, mi nombre es Davor y bienvenido al canal. En el video de hoy hablaremos de cómo crear e instalar nuestros propios pinceles. Va a ser un video muy corto y así que comencemos. Nosotros podemos descargar en internet infinidad de pinceles de diferentes formas. Simplemente tenemos que poner en el buscador descargar Photoshop pinceles. Por ejemplo, en esta página que sale primero podemos encontrar infinidad de pinceles personalizados. Podemos encontrar texturas de tinta, de humo, de acuarelas, tinturas de tinta líquida, truenos, nieblas, etc. Le damos clic en cualquiera y lo descargamos. Una vez que ya esté listo, abrimos Photoshop y creamos un documento de cualquier tamaño. Seleccionamos la herramienta pincel y nos dirigimos al icono de engranaje que está adentro. Podemos hacerlo directamente desde la barra de opciones o en cualquier parte del lienzo haciendo clic derecho o incluso desde el panel de pinceles que está acá. Si es que no lo encuentren, podemos dirigirnos al menú ventana y seleccionar pinceles. Yo haré desde aquí. Hacemos clic y seleccionamos importar pinceles. Buscamos la ubicación de nuestro pincel que hemos descargado. Este archivo que hemos descargado está en el formato ABR, lo cual nos sirve para abrir y crear pinceles en Photoshop. Le damos en cargar y automáticamente se creará una nueva carpeta donde están incluidos los nuevos pinceles. Estiramos esto y aquí están los pinceles que hemos descargado. Otra cosa que hay que saber es que no es necesario descargar de internet pinceles personalizados que tengan forma de hoja, de estrella, de círculos, de humo, de acuarela, etc. Photoshop ya viene incluido un paquete de pinceles personalizados. Sin embargo, en la versión 2018 que estoy usando los ha ocultado. Para poder recuperar esos pinceles antiguos, nos vamos al icono de engranaje y seleccionamos pinceles heredados. Le damos OK, lo cual no pasa nada y se aumentará una nueva carpeta. Desplegamos y hay subcarpetas de diferentes categorías de pinceles. Y créeme que hará más de 200 pinceles que nosotros podemos usar libremente. Abrimos y hay infinidad de pinceles de diferentes formas. Vean que acá está pasto, hierba, tenemos elipses y un montón de pinceles con diferentes formas que podamos experimentar. Ahora ya podemos usar esos pinceles. Vamos a aumentar el tamaño. En caso de que borremos los pinceles por error, por ejemplo, desde aquí no puedo borrarlo, sí que lo haré desde acá, del panel pincel. Por ejemplo, agarro este paquete y borro mi pincel personalizado. Por error borro este que está acá, borro mis pinceles secos y ahora para recuperarlos, pues simplemente lo que hacemos es restaurar pinceles predeterminados. Pero antes de restaurarlo, lo que quiero es asegurarme de eliminar todos. Lo que pasa es que si yo restauro y dejando estos acá, lo que va a hacer es duplicarse y no lo va a reemplazar. Así que lo borro y de nuevo pongo restaurar pinceles predeterminados. Y volvieron a aparecer los pinceles que vienen por defecto. Lo podemos aumentar con los pinceles heredados que Photoshop incluía anteriormente y también podemos importar de nuevo nuestros pinceles que hemos descargado de internet. Seleccionamos, damos cargar. Y aquí está. Bien, ha llegado el momento para crear nuestro propio pincel. Escogemos un pincel cualquiera, elegiré este de aquí, y hacemos un trazo de cualquier forma. Voy a hacer de esta forma para que tenga un poco de textura. Ya listo la forma de nuestra pintura, hacemos una selección alrededor de ella. Luego nos vamos a menú edición y ponemos definir valor de pincel. Se nos abrirá un cuadro y le ponemos el nombre que queramos. En este caso le pondré prueba 1. Damos OK. Automáticamente se creará nuestro nuevo pincel en el apartado de pinceles. Aquí está y también podemos ver la forma que hemos creado. Deseleccionamos, hacemos un trazo para ver. Sin embargo, el trazo es uniforme y monótono. Para personalizar y sacar mayor provecho, abrimos el panel de ajustes de pinceles que está aquí. En caso de que no lo vean, podemos ir al menú ventana y seleccionar ajustes de pincel. También podemos ir mediante el atajo de teclado F5. Luego vemos aquí en esa ventana todos los ajustes que podemos hacer para personalizar nuestro pincel. En forma de la punta del pincel observamos todas las previsualizaciones de la forma de la punta de los pinceles. Bajamos al último y acá está nuestro pincel. Aquí está. En tamaño podemos reducir o aumentar. Podemos voltear en eje horizontal o también en eje vertical, como deseamos. Ángulo se refiere a la orientación. Podemos moverlos desde aquí para ver cómo funciona o también moverlos desde este círculo. La redondez al 100% equivale a una circunferencia perfecta. Si reducimos de una circunferencia pasamos a una elipse ovalada.
Y mientras más reducimos, hacemos más achatada y la punta del pincel va a ser un poco más fino, simulando el trazo de una plumilla. Borramos esto, vamos a dejarlo al 100%. El espaciado es la distancia que hay en cada trazo de pincel. Si aumentamos el espaciado, vemos cómo se separan estos trazos. Dejamos al 130% y vemos, hacemos un trazo y yo hago clic y sin soltar el mouse veo que hay trazos separados. Si agrando más, la separación va a ser un poco más extensa. Y si reduzco al máximo por ciento, lo que voy a hacer es un trazo uniforme y continuo. Voy a dejarle a 30% porque también quiero que se noten las texturas, las puntas que está a sus bordes. Luego tenemos dinámica de forma. Aquí podemos variar el tamaño, como podemos ver, aumentamos y los trazos van a ser irregulares, es decir que no van a ser todos uniformes. Vamos a aumentar un poco el tamaño. Y ahora si yo hago un trazado, podemos ver cómo es irregular. Acá está más pequeño, acá está más ancho, ancho, pequeño, ancho. En control se refiere al tipo de trazo que vamos a usar. Nosotros podemos experimentar con cada una de ellas. En presión de la pluma se refiere a que cuando estemos usando una tableta gráfica, nosotros podemos variar el tamaño de nuestro pincel según la presión del lápiz. Esta pequeñez que vemos aquí se refiere a que si presionamos el lápiz de manera suave y a medida que hacemos más presión se va agrandando el trazo. Vemos como aquí, yo presiono suavemente y luego ejerzo más presión y se aumenta el tamaño. Podemos dejarla activada si es que tenemos la tableta o si no desactivado si es que no la tenemos. Luego tenemos el diámetro mínimo, podemos experimentar, se agranda y se reduce. En variación del ángulo lo que se refiere es la orientación de cada parte del trazo de pincel. Como vemos en la previsualización, si yo giro, los trazos van a ser más irregulares, así que lo dejaré desactivado. Luego tenemos esta casilla dispersión, lo cual se refiere a que el trazo del pincel se va a dispersar sobrepasando la forma de nuestro pincel. Vamos a borrar ese ejemplo, ahora está al 0%. Y si yo aumento, vemos como en la previsualización de acá sobresale nuestra pintura, se dispersa hacia el eje Y, que es el eje vertical. Si queremos dispersarlo en ambos ejes, hacemos clic aquí y veremos cómo se dispersiona tanto en vertical como en horizontal. También podemos activarlo mediante el uso de tableta gráfica, que es presión de pluma, y vemos un ejemplo. Este aquí es el tamaño de nuestro pincel. Hago un trazado y vemos cómo pinta fuera de la forma del pincel. Esta es la dispersión. En cantidad se refiere a que vamos a aumentar más trazos de pinceles dispersos o menos trazos. Mientras mayor sea, va a pintar más. Le dejaré en un 10%. Y podemos experimentar con diferentes parámetros como variación de la cantidad, que no hay mucha diferencia. Luego tenemos el parámetro o la casilla de textura. Lo que hace es aumentar una pequeña textura o forma a nuestros pinceles, lo cual no hay mucha diferencia. Yo personalmente no lo uso porque no me da ningún beneficio. El pincel doble lo que hace es fusionar nuestro pincel actual con otro pincel ya existente. Por ejemplo, esa es la forma de nuestro pincel. Vamos a alargar esto, voy a reducir esto. Esa es la forma de nuestro pincel. Y si yo hago clic, por ejemplo, aquí, lo que voy a hacer es adaptar mi pincel actual a la forma que tiene este pincel. Y también la textura, es un poco más carboncillo o tiza. Podemos experimentar con otros pinceles, pero vemos que la diferencia aquí, el cambio es mínimo. Ahora tenemos dinámica del color. Lo que hace dinámica del color es hacer ajustes según las muestras que tengo como color de frontal y como color de fondo. Para verlo mejor voy a poner un color rojo y color de fondo pondré como un color verde. Ahora, aquí vemos variación frontal y de fondo. Lo que hace este controlador es que si lo tengo en 0%, lo que voy a hacer es pintar el color rojo, no pasa nada. Y si yo activo, lo que voy a hacer es variar esos colores, es decir, voy a combinar los colores y voy a pintar aleatoriamente ambos colores. Como observamos acá, vemos rojo y también manchas verdes. Aquí, como está al 50%, vemos un rojo con un poco de manchas verdes, lo cual parece un poco de mostaza, un color marrón claro. Pero si le ponemos al 100%, vamos a ver los colores por separado al 100%. Y aquí tenemos el 100% de verde y 100% de rojo. Eso es lo que hace variación frontal de fondo. Yo le dejaré un 70%, a un 60%, perdón. Variación del tono lo que hace es ahora es cambiar el tono de rojo y pasarlo a otros colores. Puede que pase a magenta, a violetas o incluso azules. El verde lo puede pasar a un color amarillo o un verde oscuro, dependiendo del grado que nosotros pongamos.
Pongamos por ejemplo un 50% y vemos cómo ha cambiado, incluso hay magentas, amarillos, verdes y naranjas. Ponemos al 75% y vemos un colores mucho más fosforescentes como un cian, azul, violetas. Y si ponemos al 100% lo que hacemos es saturar los colores. Un color arcoíris. Yo lo voy a dejar al 50%, digamos así. Y ya está. Luego tenemos transferencia. En transferencia lo que controla es la opacidad y también el flujo. Nosotros podemos controlar la opacidad en el inicio o en la parte inicial del trazo y también en la parte final. Si nosotros aumentamos la opacidad, lo que hacemos es extender hacia más al centro de nuestro trazo. Y en control nosotros podemos desactivar si es que no tenemos Wacom. Lo que hacemos es hacer trazos muy opacos y a medida que hacemos más trazos vamos a aumentar la intensidad. Si tenemos presión de pluma activada, lo que haremos es mediante el uso de nuestra tableta gráfica es según la presión del lápiz. Hago suave y veremos un trazo opaco y hago presión y veremos al máximo. Luego tenemos el variación de flujo que controla este parámetro. Como hemos visto, el variación de flujo casi tiene la misma función que la opacidad. También podemos controlarlo a través de una tableta gráfica con la presión de pluma, o si es que no tenemos, pues simplemente lo desactivamos. Yo lo dejaré con presión de pluma. Y luego tenemos el poste de pinceles, que simplemente lo que hace es cambiar la inclinación y cómo pintemos. Y no hay mucha diferencia, pero podemos experimentarlo nosotros mismos según nuestro gusto. Luego tenemos ruido, bordes húmedos, concentración y suavizar. Hay que entender, mientras más casillas activemos, nuestro pincel se va aumentando más información y al momento de hacer un trazo puede existir un delay o retraso. Por ejemplo, vamos a activar y la forma está un poco más rara. Para ver, vamos a borrar esto y ahora yo voy a hacer un trazo rápido y vemos cómo se va a hacer lento. Aquí está normal, pero si hago un trazo rápido vemos cómo se demora un poco. Entonces yo lo voy a desactivar. Y bien, ya hemos creado nuestra paleta de pinceles un poco extraña, pero hemos experimentado con los parámetros del ajuste de pincel. Ahora, para guardarlos y no perderlos, lo que hacemos es ir a esta casilla y le damos clic en nuevo valor de pincel. Se nos abrirá de nuevo una ventana y está con el nombre de nuestro pincel que hemos puesto anteriormente, ya que es el pincel que hemos usado y estamos modificando. Yo le agregaré modificado. Ahora tenemos debajo tres casillas. La primera es tomar el tamaño de nuestro pincel, que es 164, y ponerlo en la previsualización. Si lo dejamos desactivado, por ejemplo aquí, le damos OK, no vamos a ver el tamaño del pincel. Pero si este de acá yo de nuevo lo creo y si lo activo y vuelvo a crear, vamos a ver el tamaño de nuestro pincel. Ahorita no vemos nada, pero si lo activo en punta de pincel, ahí está la previsualización y el tamaño de píxeles que tiene nuestra punta de pincel. Ahora volvamos. Ahora, la tercera opción que está incluida con la segunda es incluir ajustes de herramienta. Lo que hace esto es incluir todo lo que hemos ajustado en la panel de ajuste de pincel. Hay que tener activada, ya que por lo contrario de nada sirve todos los ajustes o cambios que hemos hecho, como dinámica de forma, dispersión, textura, transferencia, etc. Así que lo dejamos activado y le damos OK. Y ahora sí. Y por último tenemos como casilla incluir color. Lo que se refiere a esta casilla es al color que hemos usado en la muestra, que es rojo y verde. Si lo doy guardar, lo que hace es crear un pincel que tenga ya incluidos o incrustados esos colores que hemos guardado, que es el rojo y verde. Y por defecto vamos a mostrar solo el color frontal, que es el color rojo, que podemos verlo acá. Voy a borrar todos estos trazos y a continuación voy a usar un pincel X, digamos, que está acá, que es de color rojo. Voy a cambiar de color a un color verde más o menos y ahora voy a pintar. Ahora yo quiero cambiar de pincel al nuevo que he creado, pero conservando este color. Pinto y veremos que me ha cambiado los colores rojo y verde según lo que hemos guardado. Así que cada vez que yo active ese pincel nuevo, pintará con sus colores ya preestablecidos, que son rojo y verde. Hay que tener cuenta en eso. Yo lo recomiendo que los dejen desactivados para que no cambien el color que estamos usando. Así que voy a borrar este y simplemente conservaré el último pincel que hemos creado sin incluir los colores. Ahora puedo tomar muestra a este y pintar según esos colores. Puedo tomar la magenta, por ejemplo, y vemos cómo cambia el color. Voy a borrar estos de acá, por ejemplo, porque ya no me sirven. Y aquí está nuestro pincel nuevo. Antes de terminar el video, quiero enseñarles a cómo guardar el pincel que hemos creado para poder llevarlo dentro de un USB y poder usarlo en otro ordenador. Este de aquí es nuestro pincel que hemos creado y nos dirigimos a la barra de aquí y nos vamos a gestor de ajustes preestablecidos. Seleccionamos con clic y manteniendo la tecla control, seleccionamos el otro pincel. Si tenemos más pinceles creados, podemos seleccionar todos ellos con el control. Una vez que tengamos seleccionado, nos vamos a guardar conjunto. En guardar conjunto ponemos el nombre de nuestro pincel, o mejor dicho el nombre de nuestra carpeta de pinceles. En este caso lo pondré pinceles prueba, que ya lo tengo acá, y le damos guardar.
lo voy a reemplazar porque ya tengo, y le damos hecho. Ahora ya se guardó como un archivo independiente. Para verlo, vamos a eliminar todos estos e imaginemos que estamos en un nuevo ordenador con un Photoshop nuevo. Para importar nuestro pincel que hemos creado, nos vamos a importar pinceles, seleccionamos y buscamos nuestro pincel y le damos cargar. Se creará una carpeta con el nombre que hemos puesto. Lo desplegamos y aquí están los dos pinceles que hemos usado. Bien, hasta aquí fue el video de hoy, chicos. Muchas gracias por quedarse hasta el final y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.